Buenos días a todos. Estamos acá con Joseph Leví. Él es judío mesiánico, seguidor de la cultura judía, pero al mismo tiempo seguidor de Jesús de Nazaret. ¿Cómo estás, Joseph? Beseder, muy bien, gracias. Qué gusto tener acá. Hemos acá hecho una lista de 20 a 30 preguntas, entre las que nos ha formulado el público que nos sigue en el canal Videograma.net. Quisiéramos tocar el tema de Jesús desde el punto de vista judío, ¿no? Ya que esa es su raza original, ¿no? Su fuente original. Quisiéramos preguntarte quién fue Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues ante todo quiero daros las gracias por esta entrevista en vuestro canal. Y bueno, quiero matizar primero algo antes, y es que judío mesiánico es un concepto que es extraño porque hay judíos que no creen en Yeshua. Nosotros a Jesús de Nazaret le llamamos Yeshua, que es su nombre hebreo. Y hay judíos que no creen en Yeshua como el Masías de Israel, como el Mesías, pero en cambio sí son mesiánicos, porque creen en el 13º principio de fe del Rambam, de Maimónides, que dice: Anima a mí, bemuná es lema, bebiata Masías. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías, y aunque tarde, lo esperaré y tal, ¿no? Y en cierta manera ellos se pueden considerar también mesiánicos. Por eso a mí me gusta más ser identificado como un judío seguidor de Yeshua, de sus enseñanzas, de esa parte espiritual y social profunda. En ese sentido, solamente era ese matiz. Bueno, hablemos de Yeshua, que es a lo que hemos venido. Y bueno, pues Yeshua fue un judío, nace como judío, vive como judío, muere como judío, colgado, crucificado en un madero. Según la Torá decía que era la muerte para los malditos, y resucita como un judío, porque esa fue la esperanza final de todos los que anhelaban, como el profeta Oseas, David Amelech, etcétera, esa redención final, ¿no? De que al final de los 3 días nos dará vida, etcétera. Entonces, en ese contexto podemos decir que Yeshua fue judío, no fue cristiano. Ese concepto de cristiano es extraño, porque la palabra cristiano en sí no existe. No existe. Existe la palabra en griego que es cristianos. Y, a ver, si me permites compartir pantalla. Claro, claro. Es para explicar esto un poco, porque para que la gente entienda. Déjenme decirles que las 5 veces, bueno, 5, 6 veces que aparece la palabra 5, sí, vamos a poner la palabra cristiano en lo que se llamaría el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, en Hechos 11:26, Hechos 26:28, primera carta de Kefa, de Pedro 4:16. Bueno, aquí solo voy a poner estos ejemplos. La palabra que aparece es cristiano en griego, y cristiano en griego tiene un significado que es una persona que es justa, bondadosa, etcétera, ¿no? Pero no un seguidor de un tal Cristos. Porque Cristos es una traducción de la palabra hebrea Masías, que significa ungido. ¿Eh? Pero quiero compartir pantalla para que ustedes vean cómo se ha intentado fabricar una religión con este concepto. Así que, con permiso, a ver. Venga, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. Bueno, esto que tienen aquí es el Códice Sinaítico, que es uno de los textos griegos más próximos al primer siglo. En concreto es del siglo III, siglo IV, el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico está escrito en griego, es una copia de lo que se conoce como el Nuevo Testamento en griego. Pues aquí aparece la palabra cristiano, pero si ustedes se fijan, fíjense con detalle en esta parte de aquí. Vamos a agrandar. Vamos a agrandar. Aquí, si ustedes se fijan, han borrado la letra, la epsilon, la E, la han borrado y le han dejado una iota, una I. Así en las otras veces que aparece. Entonces,
qué? Vale, voy a dejar de compartir ya. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, pues lo han hecho con el objetivo de tener pues un nuevo sistema religioso. Porque a aquellas personas, cuando se les dice en Antioquía que por primera vez se les llamó cristianos, no está diciendo que por primera vez aparece una nueva religión de un tal Cristo, no, sino que está diciendo que a esos seguidores del Mesías, de Yeshua, se les llamó por primera vez los justos y los bondadosos. Antes no se les llamaba así, se les llamaba pues, simplemente seguidores del Nazareno. Entonces, Yeshua no era cristiano ni vino a instaurar una nueva religión, de eso nada. Yeshua era una persona normal y corriente, no era ningún dios, ni un ser semidivino, ni nada de eso. Él era un ser humano, nacido de manera milagrosa o de manera no normal, como otros. Vamos, digamos que cuando hay un nacimiento que no es normal, como el caso de las matriarcas, que ya no podían tener hijos, y hubo ese nacimiento sobrenatural, pues entonces consideramos que esas personas son especiales. Y Yeshua lo era en el sentido de su misión. La misión que vino a tener era una misión muy clara, muy definida, que era liberar a su pueblo de los pecados de muerte. Los pecados de muerte eran aquellos que no tenían perdón en el altar y que nada, era lo que se llamaban los Pesaim. ¿De acuerdo? Eso lo vemos en Isaías 59:20. Digamos que la función principal de Yeshua fue eso, reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y volver a poner la ley, la Torá, en el corazón, no en tablas de piedra. Esa era la misión de Yeshua. Muy concreta, nada que ver con ir a predicar a chinos, a franceses, a esquimales, nada de eso. Adelante. ¿Nació él en Belén o en Nazaret? En Belén de Judea. Nació en Belén de Judea y continuó su vida, su formación en Nazaret. Allí con sus padres, estaba allí, y con sus amigos, etcétera, sus hermanos, y bueno, así. Fue el primogénito, ¿no? La Iglesia Católica menciona de que los hermanos que menciona en los evangelios eran prácticamente hermanos adoptivos, ¿no? Hijos de José de Nazaret, ¿no? ¿Qué hay al respecto de esto? Él era el primogénito, efectivamente, y después tuvieron, Joseph y Miriam tuvieron más hermanos. Aquí estaríamos hablando de hermanos realmente biológicos, carnales, pero ya no nacieron de esa manera milagrosa como fue Yeshua, ¿no? Bueno, Jacob, llamado Santiago, él era su hermano, junto con otros más y unas hermanas. Sí, o sea, lo que pasa que hay que entender que estamos ante un pueblo, el pueblo hebreo, en el primer siglo, que tienen familias. Las familias suelen tener hijos, porque digamos esa era su seguridad social. Y sí, además sí que sabemos que existen ascendencias venidos desde los drusos, que son, digamos, poblaciones nativas, y los yemeníes, que son personas que viven en la zona, ya más hacia el norte de Israel, que tienen ascendencias así. Esto sí. Porque él, tal y como diría en Lucas 4:16, dice literalmente el texto: vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado, el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y estamos viendo que Yeshua sigue una costumbre judía, hebrea, que era reunirse en Shabbat en las sinagogas. Tengo que decir que esta palabra sinagoga es griega, no es hebrea. Y cada vez que aparece la palabra sinagoga en las Biblias actuales, que se han hecho de la Reina Valera famosa, la King James, etcétera, esta palabra se ha traducido como congregación. Pero la palabra literal en griego es sinagoga. Entonces, así cuando se dice no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre, está hablando de no dejar de sinagogaros.
Esta sería la idea. Yeshua, pues era judío y tenía esa costumbre, reunirse en Shabbat. Entonces, no estamos hablando de una persona que inventó algo nuevo e iba contra el sistema de hebreo, judío de su tiempo. Estamos hablando de una persona que seguía unas costumbres, usaba los tefilín, usaba los tefilín, las cajitas estas, las cuerdas que se enredan en el brazo, en la frente, el talit, el manto judío que llevamos, las cuerdecitas, los tzitzit, etc. Utilizaba eso. Por eso ahí la mujer que tenía aquel flujo de sangre que toca el borde de su manto, realmente el texto griego dice que toca la borla, que toca las cuerdecitas del talit. Bueno, Yeshua no se casó y nosotros sabemos que efectivamente pueden existir esta manera de vida de una persona que no se case. Por ejemplo, tenemos también la hija de Jefté, que se habla, ¿no?, de ella cuando en Levítico, bueno, se está hablando de ella en Jueces 11, de que su padre la dedica al templo, no que la sacrifica para el templo. ¿No? Hay mucha gente que se confunde con eso. Ella no se casó. También, digamos, Salías Saúl no dice que se casara, ¿no? Él más dice en la primera carta a los Corintios, ¿no?, que bueno, está diciendo eso de que 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo, pero cada uno tiene su propio don del Eterno, uno de una clase y otra de otra. ¿A qué se refería? Pues esto, a que él no estaba casado. Por ejemplo, también tenemos a esenios en el Qumran. No todos los esenios, pero sí que habían un grupo de esenios que no se casaban, se dedicaban a la meditación, se dedicaban a la Torá y así, ¿no? Y luego también tenemos a Filón, en la vida, escribe en la Vita Contemplativa, señala eso, ¿no?, que los terapeutas eran un grupo de ascetas judíos de Egipto que vivían en el celibato, que pudiera ser también Yohanan Macbil, Juan el Bautista, fuera uno de ellos, pero también tenemos rabinos del siglo II, como Simón Ben Azai, que él tuvo celibato, él no se casó. Isaac Luria, Menachem Mendel de Kotz, él también no se casó. En fin, vale, digamos, existe una serie de tradiciones en el pueblo hebreo de que si te vas a dedicar a tu vida contemplativa, a la Torá, a servir a otros, pues se abstienen del matrimonio. Entonces, a veces se ha criticado a la cuestión de Yeshua, que era un mal judío, porque no se casó. ¿Y su relación con María Magdalena? En los apócrifos, ¿no? Pasajes que hacen sugerir, ¿no?, una relación íntima, ¿no? Sí. A ver, yo lo primero que quiero señalar con esta cuestión de los pasajes apócrifos, los textos apócrifos más bien, los libros, es que realmente la palabra apócrifo no existía en aquel tiempo. Simplemente todo era leíble, todo era escrito. Entonces, iba a depender de cada comunidad religiosa o de cada sociedad donde se leyera el texto, pues aceptar o no aceptar el pasaje y así, ¿no? Lo que sí sabemos es que con María Magdalena, Miriam de Migdal, ella existió, fue contemporánea con Yeshua, efectivamente, pero ya tenemos el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, etcétera. Son textos claramente gnósticos. Entonces, el gnosticismo no es un grupo de personas. El gnosticismo es un pensamiento, es una idea. Es decir, uno podía ser judío y podía ser gnóstico también. Uno podía ser ateo y podía tener ideas gnósticas, etcétera, o de cualquier otra religión, ¿no? Entonces, la idea del gnosticismo era la procreación, era la ascendencia espiritual por medio de
de la carne también, ¿no? Y de las relaciones sexuales, ¿no? Esto. Y entonces con Miriam Magdalena pues le buscaban relaciones porque lo consideraban a Yeshua como un gran maestro. Yeshua se hizo famoso en su tiempo, muy, muy, muy famoso por lo que hacía, por los necesitados y porque las señales y milagros le acompañaban más que a ningún otro, ¿no? Bueno, se dice que tenía un competidor, Apolonio de Tiana, pero Tiana, no Triana. Pero no tiene nada que ver, apenas tuvo seguidores y enseguida desapareció de la historia, ¿no? Como tal. Pero en relación con lo de Miriam de Migdal, ella sí que tenía una relación estrecha con él, igual que Marta, la hermana de Lázaro, igual que otras mujeres que fueron al sepulcro, que estuvieron durante la crucifixión. O le acompañaban las mujeres también, claro que sí, le acompañaban. Y habían otras mujeres que eran de casas romanas que le ofrecían, bueno, le ayudaban con comida, con dinero en ocasiones, eso también. Sí, pero vincularle con que dice que le besó en la boca, que se enamoró, eso ya no está. Además, el texto de le besó en la boca no está. La palabra le besó y ya está, y no aparece la boca. Pero bueno, eso se... Además, era costumbre saludarse con un beso, incluso con las mujeres. Es que nos pensamos que hoy, como en las sinagogas, eso no se hace y las mujeres están en un lado, los hombres en otro y así... estamos hablando de tiempos muy antiguos, 2000, 3000 años. Sí que es verdad que existía la cuestión de cubrirse la cabeza, de ciertas normas, pero a medida que iban pasando los años, llegábamos al primer siglo y pasábamos del primer siglo en adelante, aparecían más y más leyes, aparecía un legalismo exacerbado de una serie de instrucciones que luego mucha gente hoy en el siglo XX, XXI, pues aplicaban al primer siglo cuando no era así. ¿Hay algún pasaje de los evangelios que sugiera un rito, digamos, como el Bar Mitzvah? Por ahí había escuchado que ese episodio en que Jesús está conversando con los sabios en el templo representa su Bar Mitzvah. No sé si es cierto eso, esa conjetura. Bueno, podría ser. Sabemos que Joseph y Miriam viajaron a Jerusalén porque ellos no estaban allí, estaban en Nazaret. Viajaron para la cuestión del censo romano. Y ahora, yo sí creo que Yeshua podría haber tenido la circuncisión, pero ahora, no sé, no tenemos un texto en la Biblia que nos diga que fue aquí o fue allá. Pero sí, fue circuncidado al 8º día, eso está clarísimo. Y presentado en el templo, eso también con Zacarías. Bueno, quizás en la presentación de Yeshua, que os acordáis, ¿no? Del texto que Zacarías quedó mudo y todo eso, en fin, hasta que se cumplió la promesa del nacimiento, etcétera. Bueno, pues ahí podría ser este Bar Mitzvah. Bueno, es que no, tampoco sería, o sea, la Brit Milá es una cosa y la Bar Mitzvah es otra. La Brit Milá sería la circuncisión y el Bar Mitzvah sería cuando ya es, pues eso, 13, 14 años. Claro. Las niñas es un poco antes, que es la Bat Mitzvah. ¿Y qué hay en esos años perdidos, no? Hay un libro bien conocido, un clásico, ¿no? Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? De Andrés Faber-Kaiser, ¿no? Faber-Kaiser, sí. Sí, ¿qué podría haber de algo, de un viso de realidad en eso, no? A ver, yo no he leído el libro de Faber-Kaiser. Creo que más se centra en que Yeshua, creo que él dice, no murió en la cruz, sino que salió vivo, lo curaron y se fue a vivir a la India, a Cachemira. Sí. O sea, él se basa en que existe una tradición en esos lugares de la India donde aparecían personas que se llamaban Yeshua, se llamaban Jesús. Y esto es algo extraño. Pero claro, lo que hay que decir es que no existe prueba arqueológica ni histórica que nos diga que estuvo allí. Solo que existe eso. Entonces, ¿de dónde lo toma el señor Faber-Kaiser? No lo sé. Pero yo sí que puedo decir que, por ejemplo, cuando Alejandro Magno liberó al pueblo
israelita, de toda la opresión, de los enemigos que tenía por aquel entonces, que en este caso pues serían los asirios, los babilonios. Alejandro Magno era un hombre muy popular, muy famoso entre los hebreos de aquel tiempo, y muchos judíos que habían tenido primogénitos le ponían de primer nombre a su niñito, le ponían Alexander o Alejandro, en honor a esa persona, a ese libertador, a ese Masías. Y lo más seguro que es lo que ha podido pasar en tiempos de Yeshua, también muchas personas en honor a Yeshua le pondrían a sus hijos ese nombre. Y en la India, pues seguro que también. Tenemos que recordar que tenemos la Biblia pesita, la tengo por aquí, bueno, por ahí anda. La Biblia pesita es una Biblia que traduce del griego al siriaco, al sirio, más antigua que el Códice Sinaítico y Vaticano. Y entonces está situada en un contexto alejada de Israel y también, o sea, la idea es que la gente conocía de Yeshua, conocía de su gran fama y se extendía su nombre, el nombre propio se extendía por todas partes. Hay que recordar que en tiempos antiguos solamente existía lo que es el nombre propio y luego la familia a la que pertenecía el nombre, no existían apellidos. Y claro, las familias se identificaban con ese personaje o ese líder. Claro. ¿Y hay alguna fecha tentativa que podamos especular, una época del año en que haya nacido? Por ejemplo, hace poco estuvo Mario Sabana acá en Lima y dijo que lo más probable es que Jesús haya nacido bajo el signo de Libra, ¿no? Yo, más bien, por mis estudios, lo vinculo más con el signo de Piscis. No sé tú qué opinas acerca de alguna fecha tentativa sobre su nacimiento, porque definitivamente no nació el 25 de diciembre, ¿no? No, para nada. A ver, si nosotros hacemos un conteo de cuando aparece la orden sacerdotal que llegaba, los sacerdotes iban por turnos en el templo, ¿no? Y entonces cuando llegaba la orden de Zacarías, ahí se nos está hablando de un número de órdenes que tenían que, pues hay un calendario que se tiene que cumplir, ¿no? Y junto con ese calendario tenemos que el nacimiento de Juan el Bautista, que es 6 meses antes que el de Yeshua. Si vamos sumando todo eso, al final tenemos que el nacimiento de Yeshua es en Sukkot, que sería más o menos octubre. Es que los meses en el calendario hebreo, perdón, van de 2 en 2. Entonces sería abril-mayo, sería Nisan, que sería... Sí, eso, abril. El calendario hebreo bíblicamente empieza en abril. De hecho, se empieza así porque los meses como los conocemos, enero, febrero, marzo, abril, luego tenemos septiembre, que es 7, octubre 9, diciembre, que es 10, pero un momento, falta, en fin, hay como un desfase, ¿verdad? Bueno, volviendo a la cuestión de Yeshua, él nacería por ese mes y bueno, la cuestión de los signos zodiacales, eso ya pues queda un poco a lo que sería la parcelación del cielo en las 12 tribus de Israel. Yo estoy convencido de que esos magos que vinieron de Oriente eran judíos, los famosos Reyes Magos eran judíos, y ellos eran astrólogos, astrónomos. En aquel tiempo no existía esa diferencia, tampoco existía lo mal llamado pseudociencia, todo era ciencia antiguamente. Entonces los astrólogos, astrónomos consultaban también con los sabios de Caldea y de Babilonia. Ellos vivían en el exilio, eran ancianos, eran judíos ancianos que se habían quedado allí, no habían querido volver a Jerusalén cuando ya llegó la liberación de Israel por medio del decreto de Ciro. Y ellos dijeron, nos quedamos aquí ya porque ya somos mayores, y es normal. Pero entonces ellos estudiaban el cielo y supieron ver en el cielo, supieron leer, como decía la profecía en la Torá, que se vendrá estrella de Jacob, y entonces nos alumbrará, hablando del Mesías. Y ellos miraron y en la parcela de Jacob, en el cielo, en la porción que le correspondía a esa tribu, vieron que efectivamente había aparecido una estrella, una luz, que para mí, lo voy a decir claramente, es un ovni. Para mí fue un ovni, técnicamente es un ovni. Apareció esa luz que los guió inteligentemente, se paró encima de la casa, se movió de un lado a otro, etc. Yo, es mi postura, quizás esté equivocado, pero técnicamente, a día de hoy, creo que fue un ovni, sí.
Y bueno, ellos vieron esa luz. Pudieron entonces decir, pues ha nacido el rey, nuestro rey rey de los judíos. Sí, sí. Ya que mencionas la palabra ovni, querría decir que la concepción de Jesús podríamos llamarlo como una especie de inseminación artificial, tal vez, Sí, o sí, sí, es... sí, sí, sí. Yo estoy convencido de que pudo ser así. No, pero es una concepción artificial in vitro, en este caso, efectuada por esos seres antiguos, manejados por Hashem, el creador, para ejercer su dominio, su voluntad y sembrar la vida en otros mundos. Pues esos mismos, que podríamos llamar Nefilim, esos supervisores de la humanidad, son los que habrían producido, no solamente con Yeshua, una persona especial, sino en otras partes del mundo, en Quetzalcóatl, en la India, bueno, en las culturas andinas, etcétera, otros libertadores, otras personas, otros sabios, otros jajamín. Entonces, en este caso con Yeshua, pudo suceder perfectamente que esa raza especial, alienígena, más antigua que la nuestra, tomara del esperma de Joseph y lo insertara en Miriam. Ujú. Y tengo que recalcar esto, o sea, no estamos hablando de de que sea un esperma, una semilla que tomó de Hashem del cielo, la bajó y la puso en Miriam. No, no. Eh, eh, claro, de ahí vendría la palabra padre putativo o Pepe. Claro. Pero que no, o sea, esto es lo que suele decir la teología católica, porque no se sabe quién es el padre. Pues sí, sí, sí. Tiene que ir por ahí, tiene que ser tomado del esperma de José y puesto en Miriam para que califique al trono de David. Porque el trono de David viene heredado por el varón, no lo da la madre, no está así escrito en la Torá, lo da siempre el varón. Entonces, si se hubiera descubierto que Yeshua no viene por el Yosef, la semilla no viene por él, pues no hubiera validado como Mesías. Él mismo lo habría dicho. Él mismo lo había dicho, pero él confesó a Kefa y a sus discípulos e incluso a Pilatos que él era el Mesías. Claro, dentro de la tradición talmúdica también se habla de dos Mesías, ¿no? Un Mesías ben David y un Mesías ben Yosef, ¿no? No sé si Jesús es el mismo personaje de los dos o son dos personajes independientes. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, no? Vale, pues es el mismo, es el mismo. Tenemos un Mesías que primero sufre y luego un Mesías que luego reina. En este caso, el Mesías sufriente ya lo profetizaba Isaías, el famoso texto de Isaías 53, cuando habla de que fue azotado, fue humillado y, bueno, desfigurado por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Ese es el Mesías que sufre. Eh, Hay que tener algo claro. Cuando un niño se porta mal, tú no le puedes regalar un caramelo para que se porte bien. Lo primero que tienes que hacer es ponerle en disciplina y decirle, esto no se hace. Y el niño va a llorar. Entonces, primero viene la represalia o el castigo, entiéndase castigo, ¿eh? Y luego viene la recompensa si el niño rectifica. Pues esto es igual. El pueblo de Israel cometió una rebeldía que era despreciar a su creador y a los profetas que asesinaban. Y entonces aparece la solución a eso. Se pone un remedio, Hashem el creador pone un remedio a eso en la figura de Yeshua. Y Yeshua lo que hace es venir a reunir a la casa de Israel, que estaban dispersos, venir a curar todo eso. ¿Y cómo lo hace con su sufrimiento en la cruz? Demostrando que los líderes eran unos corruptos. Yo no sé por qué, pero los líderes cuando llevan mucho tiempo en el poder se corrompen. Pero en el Perú y en todas partes, ¿eh? Y en Israel también. Ya lo estamos viendo. Sí, qué triste. Pero bueno, entonces Yeshua, lo que ocurre es eso. Él muere en la cruz demostrando que sus líderes eran unos corruptos, pero también fue algo que Hashem permitió, como dice el texto de Hechos, ¿no? Que en este lugar se reunieron contra ti, contra Hashem, y contra tu hijo amado, se reunieron Israel, se reunieron los gentiles, etcétera, ¿no? Y yo me vengo a referir que Yeshua hace de siervo sufriente, igual que hizo Joseph
en Egipto con sus hermanos que lo traicionaron y lo vendieron. Esa es la figura paralela que podemos ver. Entonces, luego Yosef se revela a ellos, pero antes los hermanos están sufriendo con su padre, están sufriendo y les dice, habéis matado a mi hijo, y el padre sufre y llora, y luego, bueno, pues mira que los hijos se portan mal también, pasan hambre, pasan necesidad, y al final Yosef está mientras tanto viviendo en Egipto, siendo el segundo faraón de a bordo, el segundo, o el corregente, ¿no? O el administrador, y les dice, pues decir a mi padre que venga para acá con mis hermanos, pero no se revela a ellos cuando llega. No se revela después, cuando ya se arrepienten los hermanos, que los invita a las cenas, y todos nos acordamos del texto, y ahí los hermanos lloran y lo abrazan. Eso no ha llegado a Israel, eso nunca sucedió. La única cosa que sucedió es que los hermanos, bueno, pues tiraron a un pozo a Yosef, y le dijeron a su padre, mira, aquí tienes las ropas llenas de sangre, Yosef ha muerto. Eso, así es como ha quedado la cosa, ¿no? Entonces ahora Israel, digamos, el judaísmo actual, que no cree en Yeshua, tiene un problema gordo. Pero yo no diría a nivel nacional, sino a nivel individual, de corazón de cada persona. Entonces, cuando ellos dijeron a Pilatos, suéltanos a Barrabás y a ese mátale, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Eso es una maldición. Y es una maldición que sigue hasta el día de hoy. Yo sé que hay judíos que no siguen a Yeshua, que no creen en él como el Mesías, pero que ya están reconociendo que hace 2000 años cometieron un grave error con un hermano suyo. Independientemente de que crean o no que él fue el Mesías. Claro. Y hay un personaje bastante místico, ¿no? Que es Juan el Bautista, ¿no? Algunos han especulado, algunos historiadores han especulado que puede haber sido su mentor, ¿no? Su maestro, ¿no? Y luego de eso ya comenzó su vida pública, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto de la relación Juan el Bautista con Jesús, ¿no? Yo creo que se separaron por caminos. Desde niños estuvieron juntos y así seguramente aprenderían juntos también. Pero llegó un momento en que Yeshua ya se separó de Juan y Juan llevaba un tipo de línea apocalíptica, esenia también seguramente, igual que Yeshua. Yeshua también llevaba líneas esenias, algunos matices. Hay que decir que no existían esas cosas en aquel tiempo, que o si eres de este no eres conmigo, no, había una cosa ecléptica, se mezclaba todo, y sí que existían los grupos, pero tú tenías todo el derecho, como judío que eras, de aprender todas las opiniones que pudieras. Esa era la mentalidad de aquel entonces, porque venía también de mentalidad griega, o sea, esa era la mentalidad. Hoy en día no, hoy en día te especializas en un solo grupo, te especializas en un solo grupo, en una sola trabajo o especialidad, y no, antes el verdadero maestro tenía una gran abanico de trabajos, de conocimientos, etcétera, ¿no? Yohanan, él se metió por la línea de la versión apocalíptica y del arrepentimiento, porque estaba a punto, él sabía que estaba a punto de llegar a algo, no sabía que era Yeshua. Pero en el momento que aparece Yeshua por allí ya, entonces dice, mira, aquí está, este es el Cordero de Hashem que quita el pecado del mundo. Y entonces Yohanan simplemente está en el río Jordán allí, y lo que él simplemente, él no toca al inmersor, no toca al que se va a bautizar, está fuera del agua o dentro, puede estar, da igual, pero es más bien como un ritual de una mikvé. Entra en el agua la persona, se sumerge completamente, ella sola, nadie lo toca, ella sola, y sale como renovado, sale como a una nueva vida. Es como le diría Yeshua a Nicodemo en Juan 3. Y a partir de aquí, Yeshua llevaría su ministerio por 3 años, que ya sabemos que acabó en la cruz, y Yohanan, bueno, pues llevaría el suyo otro con sus discípulos, cada cual tenía sus seguidores, ¿eh? Y Yohanan murió antes decapitado. Sí. La cosa está en que Yohanan, una vez que estaba prisionero en la cárcel,
eh, él decía, ostras, yo lo bauticé a este hombre y yo pensaba que nos iba a liberar de todo esto. Él también pensaba que tendría que ser Yeshua un Mesías militar. Militar. Y manda a sus discípulos decir, ir a preguntarle a aquel hombre, a Yeshua, a ver si es él el que esperábamos o tenemos que esperar a otro. El pobre. Y no, Yeshua le dice, oye, decirle a vuestro maestro que los profetas hablaron de mí, porque dijeron que vendría uno que haría saltar a los cojos, ver a los ciegos, curar, etcétera. Y dice, pues soy yo, soy yo. Pero claro, el concepto que tenían del líder era un líder militar. Cuando Yeshua hace su entrada triunfal en Jerusalén, todos podemos recordar que entra en un burrito, pues así es como entraban los líderes, en un burrito. No en un caballo, en un burrito. Pero la gente del pueblo, con palmas, lo recibían como si fuera un rey militar, porque así es como se reciben a los militares, con palmas y diciendo la famosa palabra Oshiana, que significa sálvanos ahora, libéranos ya. Esa es la verdadera traducción de Oshiana. No es gloria en las alturas, eso no es. Que mucha gente canta eso y dice, pues no. Y perdón, hay algunos autores como Eric Fromm que han dicho que esa entrada triunfal en Jerusalén fue lo que le costó al final su lecho de muerte, ¿no? Su ida a la cruz, ¿no? Porque prácticamente era como una insurrección al Imperio Romano, ¿no? El autoproclamarse como Mesías, ¿no? En esa época, ¿no? Tal vez eso fue... creo que... sí. Sí, a ver, autoproclamarse Mesías, eso es más bien por aclamación popular. Es el pueblo el que dice, tú eres rabino, o tú no eres rabino, eres maestro, o eres Mesías, o no eres. ¿Por qué? Pues porque por tus obras, por tus hechos, veremos tus intenciones del corazón y todo lo que verdaderamente eres, ¿no? Era así. Y entonces, claro, él no lo quería decir abiertamente al principio, recordarlo, ¿no? Las bodas de Caná y todo eso, que no eran las de Miriam de Magdala con él. Entonces, él no lo decía, era el pueblo el que decía esto, ¿no? La entrada triunfal en sí es verdad, concuerdo con este autor en que pudo ser ya el acicate, pudo ser ya, digamos, la amalgama, el catalizador que produjera ya, digamos, el fastidio de los corruptos sacerdotes puestos en Jerusalén, porque ellos veían peligrar su status quo, veían peligrar ese dinero que les llegaba a final de mes, literalmente, con Anás, Caifás, etcétera, y los saduceos también, y decían, a ver, más vale que muera un hombre que no que muramos todos, que al final fue lo que pasó. Murió el hombre, pero resucitó Yeshua, pero murieron también, según Flavio Josefo, más de 1 millón de judíos en el 70 con la entrada de Roma con Tito Flavio Vespasiano. Entonces, esa entrada triunfal fue considerada como un acto político, pero los puso en alerta. A Roma no, a Roma le importaba 3 pepinos. Mientras a Roma no vinieras con armamento para luchar contra ellos, a Roma le daba igual. Tú quédate quietecito, chilla todo lo que quieras, pero no me mates a nadie. Porque si entras en guerrillas con Roma, vas a llevarlas de perder. Que digamos las guerrillas de los macabeos fue lo que dio la victoria a Israel contra el imperio seleucida y griego. Claro, esta sería la cuestión. Pero Roma no se metía. Además, José, este caso de la entrada triunfal no fue motivo de acusación de los principales corruptos cuando ya estaban ante el Sanedrín para acusarlo de algo. No lo usaron porque no tenían pruebas, eso no servía. Claro. Y hay varios autores que han tratado de encasillarlo a Jesús en una facción política, ¿no? Algunos que lo llaman fariseo, otros incluso hasta celote, ¿no? Un libro de hace poco un tal autor americano, Reza Aslan, ¿no? Que le llama Jesús el celote, ¿no? Por pequeños pasajes se juntan pequeños fragmentos, por ejemplo, que les manda Jesús a sus discípulos abastecerse de paz, etcétera, ¿no? Entonces, otros incluso lo llaman Jesús el Esenio, ¿no? Entonces, como tú dices, tal vez sea un personaje ecléctico, ¿no? Más que ser una facción en particular, ¿no? No sé.
Bueno, a ver, el texto que hablas es de Lucas, cuando dice que tiene una capa, la venda y compre una espada. Sí. Eh, no nos tenemos que asustar, no nos tenemos que asustar, o traer a mis enemigos, ponerlos aquí para decapitarlos. Hay otro texto así, ¿no? No, no, realmente volvemos otra vez a lo mismo. El concepto hebreo de hace 2000 años no es el mismo que un occidental del siglo XXI. Entonces, lo que está diciendo es que van a llegar tiempos de persecución y que todas esas personas que no se quisieron arrepentir y que son enemigos incluso de los discípulos, van a morir. No ellos los van a matar. No que el discípulo que le dijo, eh, cuando le dijo, cómprate una espada, Mm. mata a Roma, a los romanos, no, mata a Anás y Caifás, no. Porque si no también, cuando Kefa sacó el cuchillo para matar, para herir a Malco, aquel guardia del templo, pues sigue matando, ya que más da, no le cortes solo la oreja, ¿no? En fin, no, la idea es esa, es que esos enemigos, pues al final, si luchan con espada, pues van a morir con espada. Y a los discípulos le dicen, no luchéis con espada porque vais a morir con espada. También era su mensaje ese. Por eso yo no creo que fuera celota ni guerrillero. Sí creo que los dos mal llamados ladrones que pusieron en la cruz a su lado sí que podrían haber sido guerrilleros o celotas. Eso sí, judíos. El movimiento que seguía Yeshua, pues depende. Seguía, por una parte, la línea saducea, con el caso de no divorcio, y con el caso de la resurrección, pues seguía más la línea farisea. Y como hemos dicho, también podía seguir la línea esenia con la cuestión del bien y del mal, porque eso es algo que los ensenios los saduceos no contemplaban mucho, pero los esenios sí, había esa dualidad, ¿no? Y también con el demiurgo y todas estas cuestiones. Entonces, ahí sí, podríamos hablar de una mezcla, un poco de todo, pero es lo que decimos, no es decir, si no es fariseo, es saduceo, no puede ser de todo un poco. En aquel tiempo no era así. Claro, claro. Y aproximadamente, ¿cuándo comienza Jesús su vida pública? ¿No? Por ahí se habla de 30, a los 30 años, 33, ¿no? Parece que estuvo instruyéndose antes de iniciar su vida pública, todos esos años perdidos, ¿no? Parece que promediando los 30 comienza su vida pública, ¿no? Sí, sí, así es. Y duraría pues eso 3 añitos más. Eso tenemos, digamos, una correlación cronológica cuando empieza y vamos contando las fiestas que van pasando de Pascua, etcétera, y vamos viendo que son eso, unos 3 añitos más, sí. Claro, y si tuviéramos que resumir su mensaje, básicamente en qué consiste el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje Es, que daba, ¿no? es, es muy fácil. El mensaje que él daba es, arrepentíos o pereceréis. Pero no solamente aquí en la tierra, sino en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido que comentaba al principio, ¿no? El mensaje suyo se centra en su pueblo. El pueblo cometió un pecado de rebeldía, que es lo que llamamos el pesar o el pesaim, en plural. Esto nunca tuvo que haber sucedido. Y entonces el pueblo era constantemente rebelde, rebelde, rebelde. Y la Torá, la ley, se tuvo que escribir en tablas de piedra. Entonces, porque tenían un corazón de piedra. Y Yeshua lo que viene a hacer es eso, a solucionar esa rebeldía tan concreta. Y la única manera es de que haya un sacrificio expiatorio por esos pecados de muerte. Entonces, él cuando está en la cruz, quizás podamos verlo así, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en cierta manera convierte un pecado de muerte en un pecado de ignorancia. Y los pecados de ignorancia sí tienen perdón en el altar. Mucha gente a veces dice, no, pero Dios no puede permitir sacrificios humanos. Es que no estamos hablando de un sacrificio humano, estamos hablando de un mártir, de un héroe nacional. Yeshua pone su vida para salvar a sus hermanos. Esto es como un soldado en la guerra, que
tiran una granada y el soldado se tira encima de la granada para morir él y que no mueran el resto de sus compañeros. Y a ese soldado luego le hacen un homenaje, ponen su estatua, etcétera, y lo tienen como un héroe nacional. Y esto es lo que ocurrió con Yeshua. Claro, ¿y cuáles son los principales cargos que le imputaron digamos, para que lo lleven a la cruz, ¿no? Porque prácticamente le dieron un castigo de un sedicioso, ¿no? De repente la entrada, la purificación del templo, por ahí dicen el negarse a pagar el tributo al César, ¿no? Entre varios, ¿no? ¿Cuáles creen que hayan sido los principales motivos que lo llevaron a la cruz, ¿no? Muy buena pregunta, porque realmente buscaban y no hallaron ninguno, ni siquiera aquel que dice, es que se hace Dios. No, eso tampoco. Sí, porque te aseguro que si de verdad hubieran encontrado, es que se hace Dios y eso es una blasfemia y tiene que morir, porque en la Torá está escrito, ¿no? Bueno, no hay más que Dios que uno, que Hashem. Y eso lo recitamos en el Shema Israel, ¿no? Entonces, ni siquiera ese, ni siquiera el de la entrada triunfal en Jerusalén, ni siquiera el de que cogió un hato de cuerdas y empezó a dar latigazos allí, tirando la mesa de los compradores y de los vendedores en el templo, etcétera, ¿no? No, la única cosa fue pues bueno, una parábola que vino a decir que los discípulos le enseñaban, mira qué gran templo, qué gran cosa. Claro, le estaban enseñando el templo de Salomón, que estaba construido, y le enseñaban la ampliación que había hecho Herodes el Grande. Y dicen, mira maestro, qué grandes piedras hay aquí. Claro, que es inmenso lo que hizo Herodes el Grande. De eso tenemos registros. Y claro, Yeshua les dice, pues bueno, pues ¿veis todo esto tan grande? Pues aquí no queda la piedra sobre piedra. Claro. Y entonces, entre eso y que en 3 días todo esto yo lo puedo volver, se destruye, se puede volver a construir, pues ya ahí tenían una excusa para ir contra el emperador. Es que realmente los judíos no tenían nada contra él, ningún motivo, ninguna acusación. Y encontraron esta que formaba un legalismo contra Roma. Oye, que este hombre, mira, quiere destruir lo que hizo Herodes, quiere destruir esto y que está reuniendo a mucha gente para eso. Y entonces, claro, por ahí. Pero bueno, ¿qué hizo Pilatos? Pilatos escuchó la acusación, la única acusación, con 2 testigos que ni siquiera oyeron bien lo que decían ni sabían explicarlo, y dijo, miren, lárguense de aquí porque este hombre es más inocente que nada. Y nada, y al final pues pasó lo que pasó. Claro, por ahí algunos historiadores mencionan que los evangelios no pueden haber sido escritos antes del año 70 por ese episodio que mencionas de que Jesús vio el templo y comenzó a llorar porque predijo que todo esto iba a ser destruido, ¿no? Como que si alguien no pudiera tener la capacidad de evidencia, por eso mencionan de que los evangelios deben haber sido escritos después del 60, ¿no? Del 70, perdón, después de la destrucción del templo, ¿no? No sé tú a qué fecha le datas la redacción de los evangelios, por lo menos del más antiguo, que es el de Marcos, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sí, a ver, aquí hay que decir algo. El pueblo hebreo, igual que otras lenguas, su vida social prácticamente era una transmisión oral. Todas las enseñanzas de los sabios son transmisiones orales. Vemos escritos en tablillas cuneiformes, etcétera, que tienen que ver con una cuestión política o social, económica o política, o de monarquías o de reyes, que tienen que ver con eso. Pero lo que es una transmisión de sabios, de la sabiduría, del conocimiento, no se solía escribir, se hablaba, era oral. Entonces, es lo que se pretendía, porque el contexto en el que estamos es de hace más de 2000 años ya, y es hebreo, es una cultura semítica de Oriente Medio, de Oriente, y se transmitía así. Luego se empezó a escribir todo eso porque Roma lo que estaba haciendo era ir eliminando comunidades grandes de judíos concéntricas en Roma, en la ciudad de Roma, etcétera, porque comenzaban a ser un poco un incordio contra Roma.
Recordemos que a Flavio Josefo, o Josef ben Matillas, le llamaron traidor por aliarse con la casa de los Flavio, y empezaba ya a calentarse el ambiente. Siempre hubieron celotes, siempre hubieron guerrillas en Israel contra cualquier imperio. Y bueno, las cartas se escriben precisamente para eso, para que cuando esas personas se reúnan lejos de Israel, en el exilio o en otras partes, puedan leer lo que sucedía allí en aquel tiempo, en el primer siglo, y se escriben años, décadas después, pues 30, 40 o 50 años, ¿no? Como la carta de Marcos, Tesalonicenses, Colosenses, etcétera. Esto no tiene que extrañarnos. Que no recogen la destrucción del templo esas cartas, no hay problema. La carta, si nosotros la leemos bien, se está centrando en la vida espiritual de las gentes. Los evangelios se están centrando en la vida pública de Yeshua, no más en la cuestión militar de Roma o en guerras. Porque habían guerras y habían más de 50 mesías en aquel tiempo y no se recoge prácticamente ninguno, ¿no? Alguno que otro sí que se recoge. Pero me vengo a referir, no es como nosotros hoy, ostras, pues lo hubieran dicho, pero no, la mentalidad no era aquella, no podemos poner nuestra mentalidad a aquella. Entonces, sí que sabemos que existían originales, pero que en la Torá, o sea, tuvo que haber siempre un original, pero ¿dónde está? No hay originales actualmente, ni de la Torá, ni de nada. Lo único que tenemos es escritura esenia del Qumran. Yo tengo, mira, aquí tengo este libro. Este libro recoge, es de Florentino García, por Editorial Trota, una editorial católica, recoge todos los documentos, los papiros encontrados en las 11 cuevas del Qumran en Israel. Esos textos sí que podríamos estar hablando de escritura directa. Pero si no hay originales, da igual, hay copias de copias de copias de copias. Y lo que se conoce como Nuevo Testamento, tenemos más de 6.000. Entonces, aquí tengo otro libro, y es este libro, por aquí. Ajá. Vale, este es de Bruce Metzer. Y este libro, aunque es así de finito, pero sus hojas son de papel de Biblia. Tiene, a ver, fíjese lo finito que es. Y tiene casi 700 páginas. Casi 700 páginas tiene. Lo voy a poner aquí porque la gente no se lo puede creer y dice, pero sí, pero es papel de Biblia. A ver, no sé si se ve. ¿Ahí lo ven? Es 689. Es un libro que trata sobre todos los añadidos y textos espurios al texto bíblico, a las copias de las copias de las copias, y te identifica y te dice, pues esta palabra es un añadido porque no aparece en estos manuscritos, etcétera, y los va citando uno a uno. Y entonces, bueno, hay que saber un poquito de griego, te lo pone así y tal, pero muy poquito. En el caso que me vengo a referir, que identifica cómo a través de los siglos las copias de copias de copias han ido añadiéndose palabras que el copista iba haciendo en glosas, en los márgenes, etcétera. En fin, pero sí tenemos, digamos, el Códice Vaticano y el Sinaítico son buenos testigos del suceso. Y de hecho, las copias que vinieron después tienen muy poca variación con esto. Y de hecho, si existe alguna variación, sale identificada aquí, porque las escuelas alemanas e inglesas, que son las que se encargaron de todo lo que es la papirología, y las semíticas antiguas se encargaron de registrar eso con personas cualificadas, toda esa documentación. Claro, acá nos hacen una pregunta en el chat, ¿no? Vi que decías que Jesús tenía un hermano, ¿no? Esto lo mencioné porque hay un libro, El Enigma Sagrado, en que menciona el cuadro de Leonardo da Vinci y se ven prácticamente dos Jesús similares, ¿no? Entonces, algunos autores han especulado, incluso Andrea Faber-Kaiser, entre otros, en que al que mataron fue al gemelo de Jesús, ¿no? Y el que
vieron aparecer los discípulos fue a Jesús mismo, ¿no? Por eso es que hubo esta confusión de la resurrección. Han tratado de racionalizar lo que es la resurrección, ¿no? Parece que Tomás, por tradición, se dice que era el hermano gemelo de Jesús, ¿no? No sé si has escuchado algo al respecto. De que fuera Tomás. Que si Jesús tenía algún hermano gemelo, ¿no? Por lo que algunos autores han tratado de explicar racionalmente la resurrección diciendo de que crucificaron a un supuesto doble, ¿no? Y que Jesús de Nazaret salió libre, ¿no? Incluso se basan en un texto musulmán, un párrafo, ¿no? De que Jesús se ríe de que estuvieran crucificando a un supuesto doble, ¿no? Alguien que no era él, ¿no? A ver, los hermanos de Yeshua, pues según lo que leemos en Marcos 6 y en Mateo 13, pues es como te dije, Jacob, que sería el primero, otro que sería José, Simón y Judas, y luego tuvo unas hermanas también. Pero esta cuestión de este evangelio, me parece que es un evangelio árabe o algo así, no sé si estás hablando del evangelio de Judas, no, el evangelio de Judas, de Bernabé creo que te refieres. Sí, me parece que sí, sí. Claro, volvemos a lo mismo, no son... ¿Cómo se repite esta fuente en otros manuscritos? No, pero ese es el problema. Si se repitieran, pues tendríamos una fuente de confianza, pero es que no, es lo mismo que sucede con los textos gnósticos de Nag Hammadi, cuando se habla de Miriam de Migdal, esa supuesta relación, que en ningún momento en los textos gnósticos se habla de esa relación. Bueno, por si alguien pregunta por curiosidad, las hermanas serían Salomé y Susana de Yeshua. Pero bueno, esta sería la cosa. Sí que tuvo hermanos de sangre, sí. Claro, y incluso hay autores como Antonio Piñero, etcétera, que han mencionado que Jesús no tuvo una sepultura regia como la que muestran los evangelios, sino que lo más probable es que haya sido enterrado en una fosa común, ¿no? No sé en qué pueden basar estas suposiciones, ¿no? La fosa común. Incluso se lo pregunté a César Vidal personalmente hace poco y me dijo que era algún disparate de Piñero, ¿no? A ver, la fosa común, a ver, es que, a ver, el keber en hebreo sería, digamos, la sepultura. Y el pueblo israelita, desde siempre, hacían sepulturas en lo que serían cuevas, pero no enterraban en el suelo a la persona, ¿sabes? No solía existir esto. Tenemos el testimonio de los evangelios y de todas las copias que tenemos de que Joseph de Arimatea y Nicodemo, cuando descolgaron el cuerpo por orden de Pilato, pues lo llevaron a un sepulcro nuevo, que estaba sin usar. Y luego, puesto el cuerpo dentro, corrieron sobre el sepulcro una gran piedra. Y claro, yo esto es lo que dice textos muy, muy, muy antiguos y que tenemos verificados por copias de copias de copias. Si fuera una falsedad o fuera algo incierto, o que hubiera una confusión donde fue enterrado, pues solamente tendríamos a lo mejor una copia que lo dijera y tendríamos 20 más que dirían 20 cosas diferentes. Yo no sé el señor Piñero de dónde sacará esto de la fosa. A lo mejor, no creo que tenga este desconocimiento este señor, porque para mí es un gran erudito, el señor Antonio Piñero. Yo creo que igual está diciendo que este sepulcro nuevo con la losa, con la piedra redonda, es lo que se conocería también como una fosa común, porque realmente era como un sepulcro común. Es decir, no solamente se iba a enterrar ahí el cuerpo de José de Arimatea cuando muriera, sino también el de sus hijos o el de sus futuros hijos. A lo mejor un hijo moría antes que él por las guerras o las enfermedades.
Y entonces se enterraban, se ponían, la cueva era grande y se ponían en las estanterías los cuerpos y se iban descomponiendo. Cuando la piel ya desaparecía y quedaban los huesos, luego se recogían todos esos huesos en un osario de piedra, y se ponían en un lado de la cueva esa. Y así el siguiente cadáver, y el otro, y el otro, y el otro, toda la familia. Y eso es lo que podría llamarse una fosa común. En ese sentido, sí, el señor Piñeiro puede tener razón en ese sentido. Pero que el cuerpo de Yeshua fue puesto, está clarísimo para mí, dentro de lo que es una cavidad en la montaña de piedra. Seguramente piedra calcárea. Claro. ¿Y cómo debemos afrontar, digamos, lo de la resurrección? ¿Desde un punto de vista simbólico, que la palabra todavía sigue vivo, o realmente físicamente resucitó y se levantó entre los muertos? ¿No? Un hecho sobrenatural, definitivamente, ¿no? No sé si Vale. hay pruebas que... Vale, pues aquí yo te puedo dar dos respuestas, la respuesta oficial y la respuesta no oficial. O sea, para mí la respuesta oficial es que Yeshua, o sea, no oficial sería que Yeshua resucitó. Y la respuesta oficial es que no sabemos qué pasó con el cuerpo. Bueno, a ver, bueno, todos saben ya, creo que a estas alturas, que yo soy miembro del CES, el Centro Español de Sindonología. Entonces, este es un centro que investiga sobre todo lo que es la reliquia de lo llamada Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo y el Grial, entre otras cosas. Bueno, lo que sí hemos comprobado estamos hablando de prácticamente 50 años, ya 60, de investigación directa, siempre hablamos de que la ciencia estudia el objeto directo, no sentado desde casa, ¿eh? Entonces, la investigación directa que se ha hecho en la Sábana de Turín nos demuestra que la persona que estuvo ahí, pues reúne más de 300 puntos coincidentes con Jesús de Nazaret y su muerte. Entonces, si no es Jesús de Nazaret, por estadística, la persona aún no habría nacido. Es como jugar a la ruleta en el casino y que salga 60 veces el mismo número y color, seguidas. Increíble. Entonces estamos hablando de algo imposible. Por eso decimos, ahora, oficialmente, científicamente es Jesús, no lo sabemos porque no tenemos a un cadáver parecido a Jesús, no hemos podido repetir el experimento, no lo hemos podido poner en una tela y producir ese escape de energía o de radiación desconocida, que no existe todavía, no hay manera de fabricar eso, y que deje la impronta en la tela. Entonces... de Leonardo, como dice, ¿no? Es siempre... No, eso es una broma de... Eso fue que alguien tenía mucho tiempo libre y para llamar la atención o vender libros lo dijo. Eso fue de Leonardo da Vinci, por el carbono 14 demostró que es del 1360 a 1290. Nada. Además, mira, la única prueba científica que podría poner en duda algo, fuera del carbono 14, salió inválida. Los mismos autores con el señor Tittle del Museo Británico, que fue el precursor de esta prueba, él lo reconoció. Y luego los laboratorios donde se hizo, o sea, podían haber utilizado otros métodos no destructivos de la muestra, utilizaron métodos destructivos no había manera entonces de replicarla otra vez. Vuelvan a pasarla, no, es que ya hemos destruido la muestra. En fin, ya dijeron que es que cuando se hizo eso, allá por el 1980, cuando se hizo esa datación, los métodos de limpieza de la cobertura bioplástica de la tela, como diría Harry Grove, que fue, digamos, el siguiente precursor de lo que sería el acelerador de espectrometría, bueno, ya me entienden, de masas, pues no se había inventado aún y dijo que en aquel tiempo esa cobertura bioplástica no se podía limpiar del todo, porque estamos hablando de una fibra de lino natural, biológica. Es más fácil limpiar un tejido más bien sintético que no natural, porque la suciedad y los parásitos, la contaminación se agarra mucho, ¿no? Entonces no existía un método en aquel entonces de limpieza exacta. Y a todos les dieron precisamente pues lo que tenían que darle, época medieval. ¿Por qué? Pues porque la tela se había enriquecido con el carbono
que había pasado por manos, había estado la síndrome nunca estuvo en propiedad de la Iglesia Católica, estuvo siempre expuesta por ahí en palacios, en reyes, la llevaban de un lado para otro, tenían velas encendidas, el humo de las velas, el humo de incendios, que hubo 2 incendios grandes, etcétera. Todo eso contaminaron la tela, aceleraron, enriquecieron el carbono 14. Incluso su descubridor, Francis Levy, premio Nobel por haber descubierto el método de datación del carbono 14, él dijo: yo jamás aplicaré mi método a la tela porque no es un objeto aséptico. Entonces es absurdo aplicar eso. No, el hombre se murió y no lo aplicó. Lo aplicaron los otros porque hubo algo ahí, parece ser, hay una teoría conspirativa de dinero de por medio para que saliera ese resultado y se hiciera ese resultado. Yo ahí no me meto. Ahora, volviendo a la cuestión de la resurrección, sí, para mí resucitó. Resucitó y, a ver, no tiene que extrañarnos. Tenemos casos de personas que han tenido una ICM y se han levantado. Tenemos casos de personas, el hijo de la Sulamita en el Tanaj, que muere y el profeta Eliseo lo resucita, etcétera. Tenemos casos así. Y también en otras tradiciones antiguas, ¿no?, de otros pueblos. Ahora, el caso de Yeshua es excepcional porque tenemos un elemento físico, como es la tela de Turín, que lo atestigua. Luego tenemos el mismo relato en sí en los evangelios, ¿no?, cuando ya entraríamos aquí en la especulación cuántica, cuando se aparece a Miriam de Migdal y allí en el huerto y le dice: no me retengas, que sería la frase literal, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Entonces, ¿dónde había estado? Claro, porque tenemos en Eclesiastés 12, ¿no?, que una vez muerto, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué somos? Información, ¿vale? Y si la información puede estar en todas partes a la vez, pues realmente hubo una parte de información de Yeshua que no trascendió. ¿Y dónde se quedó? Pues es lo que algunos científicos también del CES opinan, y es que puede seguir estando ahí, en otra dimensión que no vemos. Yo no sé, José, pero hay algo extraño, porque le dice: no me retengas. Miriam no le conoce cuando aparece, piensa que es el jardinero, el que cuida el cementerio. Pero luego lo va reconociendo, igual que los discípulos de Maús, van de camino y dice: ¿qué es lo que ha pasado? Dice: pues mira, que ha muerto tal. Y luego cuando parte el pan descubren que es él. O a lo mejor a Tomás, que le dice: soy yo. Tomás el incrédulo, no se lo creía. Dice: mira mis manos, los agujeros que tengo. Entonces, a ver, te mueres y te vas al cielo con todas las heridas, siendo calvo, con toda una muela que te duele. No tiene sentido. Yeshua pudo haber transmitido una información de su vida pasada a una información presente que necesitaba Tomás para creer. Tú cuando nos morimos no necesitamos saber si tenemos pelos, si somos gordos o no. Esa es la cosa. Pero Tomás necesitaba ver esa información y se la mostró. Y luego, por otro lado, tenemos que come con los discípulos después de resucitado, come con ellos en la playa. Y después en Hechos 1, Hechos 2, Hechos 1, Yeshua asciende a los cielos. O sea, se transforma otra vez. Entonces, para mí estaríamos en lo que se llamaría en cuántica el efecto onda-partícula. Puede dominar el espacio-tiempo. Si puedes convertirte en onda-partícula a la vez, ¿sabes?, materia y energía a la vez, puedes dominar el espacio y el tiempo. Es decir, estar en todas partes a la vez y en todo el tiempo a la vez. Y por ahí podríamos entender un poco el concepto de entrar en esa otra dimensión de vida, porque realmente no se muere. Querría decir que el cuerpo resucitado de Jesús ya no era un cuerpo físico como el de No, nosotros, ¿no? no, no, Tal no. como en esta novela Caballo de Troya, ya el cuerpo tenía ciertas características que no tenía aparato digestivo, no tenía sangre. Esto, bueno, es una novela, ¿no? Pero más o menos como por ahí reflejaría algo, ¿no? Algo de eso, ¿no? Era un cuerpo entre los dos estados, como dices tú, ¿no? Sí, a ver, Juan José Benítez, el autor de los libros de Caballo de Troya, donde se postula ese viaje en el tiempo con esos astronautas militares americanos que descubren la manera de viajar en el tiempo, es muy bonito, es una idea muy romántica, muy aventurera, escribe muy bien JJ Benítez. Yo no me lo creo, pero es verdad.
Puede ser, o sea, el cuerpo una vez resucitado puede comer o no puede comer si no quiere. Entonces, a lo mejor si quiere comer, pues puede desarrollar esa dimensión física de un cuerpo con intestinos, estómago, etcétera. Pero si no, pues simplemente se transforma en luz, porque somos luz, venidos del Padre de las Luces, según lo que leemos en la carta a los hebreos, creo que está. Y nada. Y yo para mí sí, resucitó en un sentido literal, no simbólico. Claro. Una pregunta complicada, ¿no? ¿Qué crees que pasó con el cuerpo una vez que resucitó, no? Subió a los cielos, quiere decir, se lo llevó un ómnium, la Merkabah, como le dicen, como se ha tratado de vincular, ¿no? El carro de fuego, o pasó a otro plano dimensional, ¿no? Eso es una pregunta bien, bien difícil que a varios teólogos se los he hecho, pero siempre han tratado de evadirla, ¿no? No me han Mira, tratado por lo complicada que es, sí, ¿no? es complicada la pregunta, es complicada, pero también es complicado lo que sucede con las nubes en la Biblia. A ver, Sí. si nosotros hablamos de la presencia de Hashem en la Biblia, en el desierto del Sinaí, en el Arca de la Alianza, en el templo, en el tabernáculo, etcétera, vamos a ver que siempre hay una nube sospechosa por medio. En la transfiguración de Yeshua, antes de la crucifixión, cuando deja a sus discípulos orando y él sube arriba a hablar, a orar con el Padre solo, dice que se le aparecen Moshe y Eliyahu allí con él y los discípulos se quedan así. Pero antes de eso, dice que aparece como una nube y un gran resplandor de luz y su cuerpo, sus vestiduras se hicieron blancas, como la nieve, ¿sabes? Muy blancas. Pero vemos otra vez la nube por medio. Y cuando uno ve que hay algo en esa nube sospechoso, porque se está hablando de que la misma nube es la presencia de Hashem. Entonces podríamos estar hablando ya de realmente que existe como un aspecto dimensional que rodea el momento o la situación, la rodea y se presenta allí y se manifiesta. Es decir, cambia el espacio y el tiempo para manifestarse esa nube. Entonces la persona a lo mejor está viendo algo que solamente la ve él, o la ven los sacerdotes, o la ven los discípulos que están allí asustados viendo a Moisés y Eliyahu, porque lo que realmente están viendo es un campo dimensional donde está toda la información dando vueltas ahí. Y vieron la información de Moisés y Eliyahu hablando con Yeshua. En el desierto ven una nube, que es la presencia de Hashem, en forma de nube por el día y en forma de fuego por la noche. Para mí puedes tener alguna relación con lo que en física de partículas se sabe hoy como es la materia. La materia es una nube de energía que está alrededor, o sea, no son bolitas. Por ejemplo, el átomo sabemos que está compuesto de protones, neutrones y electrones. Y resulta que nos dicen que los electrones son bolitas que están alrededor del átomo, del núcleo, están dando vueltas, los electrones están dando vueltas de tal manera que están en todas partes a la vez y forman como una nube alrededor de la materia densa. Porque claro, si estamos buscando qué es la materia, pues eso, ¿no? Esa sería la cosa. Y ahora nos están diciendo los cuánticos, los que estudian la física cuántica, que no existen las bolitas y que son campos cuánticos, todos son campos de energía, o el famoso éter, donde Arthur Sala nos dice que efectivamente el éter sí existe, porque en los experimentos de Michelson-Morley se descubrió que no eran fieles, que no se hicieron como se tenían que hacer, los resultados se basaron en premisas erróneas. Pues bueno, pues estaríamos hablando de nubes. Y cuando Yeshua dice que asciende a la nube, que la nube es en Hechos 1, ¿sabes? Dice, se quedaron allí, 2 ángeles se aparecen a los discípulos que estaban mirando cómo se iban con las nubes. Dice, no os preocupéis que tal y como lo habéis visto marchar, volverá. Y luego el apóstol Pablo, salía Saúl en Tesalonicenses 4, 16 al 17, nos dice que vendrá en las nubes y nosotros seremos arrebatados a las nubes. ¿Recuerdas el pasaje?
Pues realmente lo que nos está diciendo que nosotros también trascenderemos a la materia y sintonizaremos con ese programa de radio que queremos escuchar, que es Yeshua. Si el Claro. judío, por ejemplo, un esquimal, está pensando en su familia que murió hace tiempo, pues va a sintonizar con ese programa de radio de su familia. El judío pues va a sintonizar con su maestro que se fue. O sea, podremos seleccionar, porque estamos hablando de nubes, estamos hablando de frecuencia y energía. Claro, acá hay una pregunta de Giorgio Piacenza. ¿Fue el monte Hermón o el monte Tabor donde No, Jesús se figuró? ¿Y no para se qué lo sabe. hizo? Sí, no se sabe, no se sabe. Hay esa duda, hay esa duda. Y yo creo que fue el monte Tabor, Ujú. pero no se sabe. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Él, de alguna manera, mm, el mensaje que se puede sacar de aquí, cuando aparece registrado esto, porque Yeshua, cuando acabó el suceso, cuando acabó el suceso de la transfiguración, bajando del monte, le dice a los discípulos: no digáis a nadie nada de esta visión. La palabra visión allí es una palabra que significa no ver con los ojos, sino sentir, sentir la realidad de otra manera. Es como acceder a otro estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Yo creo que sería para mostrar, porque sabría que iba a quedar registrado en la historia, para mostrar que en Yeshua se estaban dando dos condicionantes, que es la Torá y los profetas. La Torá por medio de Mosé, que fue, digamos, el precursor de su aparición, de su escritura, y los profetas representando a Eliyahu, el profeta Elías, de Israel, ¿no? Iba a ser esa representación. Torá y profetas aparecen en la figura de Yeshua. Bueno, también lo tenemos, ¿no?, en los evangelios, cuando dicen, ¿no?, que Yeshua viene a ser la culminación de ello. Sí. Claro. Ya dentro de las preguntas ya finales, ¿qué va a pasar con Jesús? ¿Va a haber una segunda venida, lo que los cristianos le llaman la parusía? ¿Vendrá de repente un ovni entre las nubes, como menciona los textos bíblicos? No sé qué se opina acerca de eso, ¿no? Es otra pregunta también difícil, ¿no? Si el retorno de Jesús va a ser físico o tal vez la reencarnación de otro personaje, ¿no? La pregunta es, ¿para qué tiene que volver? Entonces, claro, es que iba a empezar esta charla diciéndote, José, que para entender un texto bíblico de hace 2000 años, escrito en una cultura hebrea, por un pueblo hebreo, un texto hebreo, la mejor manera es entenderlo en hebreo. Y Claro. entender que el texto no está escrito en latín, ni en griego, ni en castellano. Entonces, parusía es raro, es Ujú. raro. Hablar de la Sejina, la presencia de Hashem, eh, eh, ¿realmente se puede manifestar Hashem en un metro cuadrado de tierra? O como la paradoja, ¿Dios puede crear una piedra tan pesada que no pueda levantar? Mm. Si decimos una cosa o decimos la otra, estamos haciendo algo imposible en esta paradoja. Entonces, no lo necesita. Realmente no necesitamos un tercer templo. Y voy a explicar por qué. Intentaré ser fácil, sencillo. Mira, el templo que aparece en Ezequiel, el templo es diferente al templo de Salomón. Las medidas son diferentes. El templo que aparece, o la ciudad celestial que baja en Apocalipsis, es diferente. No tiene nada que ver con el templo de Salomón. ¿Para qué queremos un tercer templo si Israel, como nación en la actualidad, es un Estado democrático, no es teocrático? Los Haredim, los que van de negro, ultraortodoxos y algunos movimientos religiosos en el judaísmo, sí creen en la reconstrucción del tercer templo, tienen todo preparado, pero si ese niño sigue cruzando la calle solo, lo van a volver a destruir, lo volverán a atropellar. El niño, la mejor manera que tiene de que no lo atropelle un coche, un carro, es
que esté sujeto por la mano del Padre hasta que crezca, hasta que madure. Y el pueblo de Israel, realmente tenemos que preguntarnos, ¿ha madurado cuando nos reconoce que asesinaron a un hermano suyo, inocente, hace 2000 años? No. Entonces, por eso digo, a nivel nacional no hay templo. A nivel espiritual puede haber un templo en el corazón de cada persona que diga, reconozco que aquello fue un error y un horror, porque era una persona justa. Yo he hecho una apología, una defensa de la figura de Yeshua, Minazrat, Jesús de Nazaret, demostrando que certifica como el Mesías y que no es ningún bastardo o un mánser, como le dicen los judíos que lo odian. Mientras tengamos en el mundo un solo corazón que odie a un hermano suyo inocente, no hay templo. Entonces, por eso digo, a nivel nacional no puede haber un templo. Y tampoco una venida literal. ¿Para qué? ¿Para que lo vuelvan a crucificar? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando habla de que seremos arrebatados o que vendrá Jesús otra vez, si leemos bien el pasaje, pues, por ejemplo, Mateo, los famosos capítulos de Mateo 24-25, cuando se habla de que no pasará esta generación sin que todas estas señales acontezcan, porque los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el fin y las señales del fin y de tu venida? Y él les dice, ¿no? Cuando veáis todo esto que empieza a pasar aquí, salir corriendo de Jerusalén. Y claro, los discípulos se quedan asustados pensando, cuando veamos todo esto que empieza a pasar, nos quedamos aquí porque vendrá el Mesías a Jerusalén. No, no, dice que nos escapemos. Dice que nos vayamos. Entonces, ¿qué sentido tiene? No, ¿veis la cosa? Y Yeshua les está diciendo, esto se va a destruir. Largaros cuando veáis la ciudad rodeada por ejércitos. Y efectivamente, los judíos mesiánicos o nazarenos escaparon. Y no murió ninguno prácticamente. Y por eso muchos drusos tienen ascendencia de judíos mesiánicos hoy. Y yemenís. A ver, es muy bonita, la historia bíblica es muy bonita porque realmente es como dice aquella frase, ¿no? Si olvidamos la historia estamos condenados a repetirla. Tenemos que aprender de ella, o que la historia la escriben los vencedores, depende. En Egipto sí que yo he estado visitando Egipto, sí que sabemos que el faraón que venía después borraba lo del anterior. Pero ahí quedaban los textos, quedaban los discípulos escribiendo, pues este faraón hizo esto, hizo lo otro. Y un texto ahí que quería que hicieran las pirámides, etcétera. Eso como anécdota. Pero con Jesús de Nazaret, con Yeshua, lo que nosotros vemos es que no es necesaria una segunda venida, porque ya lo tenemos todo hecho y dicho y hecho. Por eso digo, es espiritual. La parte del corazón de la persona que va a aceptar a Yeshua y va a morir con él, pues estará en esa frecuencia, en esa onda de radio, habrá sintonizado, y eso es estar, eso será la parusía, si queremos verlo así, José. Claro. Claro, ya para ir finalizando, ¿tú crees realmente que la misión de Jesús fue dar el mensaje al pueblo gentil, no solo al pueblo judío, porque hay algunos que dicen que ese dicho de ama a tus enemigos era solo para los judíos, ¿no? Y que no tenía ninguna intención de llevar su mensaje al pueblo gentil. No sé Claro, exacto. No, a ver, el pueblo gentil no tiene necesidad de hacerse judío ni de seguir la Torá. No tiene necesidad. El pueblo gentil tiene sus costumbres, tiene su cultura, su sociedad. Y la carta a los romanos en el primer capítulo nos dice que todo ser humano, aunque sea un indígena del Amazonas, en la Antártida, un esquimal, un chino, un francés, todos podrán mirar al cielo un día, podrán ver esa naturaleza, podrán verse a sí mismos y decir, existe un ser creador. Y la misma naturaleza les va a revelar que existe un ser creador. Punto. Con eso tienen más que suficiente. La cuestión de querer convertir a las personas a Cristo, y si no te corto la cabeza, porque así lo quiere Dios, que era el grito de las cruzadas, eso parte de la unión del poder político y el poder religioso. No tiene nada que ver con el mensaje de Yeshua. Entonces, tenemos que entender que el pueblo gentil, tenemos un texto en Hechos 15 que dice, a ver, si hay los gentiles que quieren, les gusta la enseñanza de Yeshua, pues mira, que acudan los sabbat a la sinagoga
y allí aprenderán y que como mínimo se comporten como seres humanos, guardando las 4 cosas básicas, ¿no? Eso de no comer carne con sangre, de ahogado, establecer cortes de justicia, y serán considerados personas, digamos, buenas, ¿eh? Y ya está, con eso tienen suficiente, no tienen que convertirse a nada los gentiles. Entonces, cuando Yeshua habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo crea en Él y sea salvo, ese mundo que tiene que ser salvo es el pueblo de Israel. ¿Salvo de qué? De ese pecado de rebeldía. Claro, claro. Si las personas no aceptan el sacrificio vicario de Yeshua, las personas, digo, el israelita, el hebreo de aquel tiempo no lo acepta, o incluso de este, pues lo va a pasar mal, porque va a ser juzgado por algo que es generacional, por una maldición generacional. De todas maneras, ahora yo creo que cada persona pagará por sus propios pecados, como bien dice Ezequiel, y ya no será más que dirán que los hijos sufren la dentera de los padres, como se solía pasar, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. No, no, ahora cada cual pagará por lo que crea. Entonces, un judío que niega a Yeshua, pues bueno, pues él mismo sabrá lo que hace, que da igual, o sea, el judío no es negar la existencia histórica. Por supuesto que puedes creer en la existencia histórica, pero sí decir, reconozco que mis antepasados hicieron mal. Porque aquí estamos hablando de una cuestión de frecuencia, no estamos en una cuestión de que vas no sé cómo explicarlo. No estamos hablando de una cuestión de legalismo o formalidad litúrgica. No, no tiene sentido. Estamos hablando de sintonía, de frecuencia. Es un diapasón que lo pones en armonía con otros y funcionan todos al mismo tiempo. En el momento que tú dices, a mí Jesús de Nazaret, no tiene, los diapasones se desajustan y no hay armonía, quizás en tu ascendencia o descendencia, etcétera. Claro, ya, bueno, y ahora sí, para la última pregunta para finalizar, de que nos hace nuevamente Yoyo Piacense es, bueno, ahí estamos ya entrando en otro campo, ¿no? ¿Crees que Jesús fue iniciado por la hermandad blanca extraterrestre? ¿Es actualmente el líder de la jerarquía? Bueno, eso ya es muy, me pregunto un poquito difícil de responder, ¿no? Yo no lo sé, no sí, lo sé. no hay forma de... A ver, yo lo que puedo decir de Yeshua es lo que hay, lo que está escrito, y bueno, todo lo demás yo lo respeto, pero esa pregunta no sé qué responder. Muy bien, muchas gracias por concedernos esa entrevista. Un abrazo a la distancia, sí. Venga, gracias a ti, José. Gracias, shalom, shalom. Shalom, shalom.